amigos? Bueno, pues tengo el placer enorme de estar aquí nuevamente con vosotros y presentaros a dos personitas muy especiales. Una es Arenia Quezal, que bueno, pues todos los seguidores de este canal la conocéis perfectamente. Arenia, ¿cómo estás? Súper bien, me encanta esta propuesta de hoy. A ver qué pasa. Y otro es nuestro amigo Xavier Blanch, que es un gran canalizador y una persona que lleva muchos años trabajando su espiritualidad y su percepción. Xavier, ¿qué tal estás? Hola, pues muy bien, encantado de estar aquí y de compartir con vosotros y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues tenemos dos terapeutas reconocidos como es Arenia y Xavier, y vamos a tener un tema hoy muy particular que es el tema de las canalizaciones. Queremos aprender a canalizar, o el que sepa, por lo menos vamos a ver si somos capaces de canalizar mejor, igual que cuando sintonizamos la radio, vamos a ver si escuchamos una cadena de música en vez de escuchar la COPE, ¿no? Entonces, a ver, primero, Arenia, cuando vamos a canalizar, cuando intentamos canalizar, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? A la hora de decir, bueno, yo quiero aprender a canalizar o quiero canalizar mejor. ¿Qué es lo primero que yo tengo que plantearme o qué es lo que tengo que hacer? Quizás lo primero que yo me plantearía sería si tengo claro el concepto de canalización, y porque muchas veces tenemos una idea equivocada y mi mente está persiguiendo algo que no es. Entonces, salir primero de lo que sería la confusión e indagar en el propio concepto de lo que sería canalizar y tener claro en qué dirección, es decir, cuando quiero canalizar, qué es lo que pretendo con ello. Entonces, esas pequeñas pautas sencillitas hacen que la práctica sea muy eficiente. Entonces, quizás podríamos aprovechar este inicio de programa para consensuar entre los tres qué sería canalizar y qué finalidad tendría. Y así seguro que sale el público bien instruido. Por ahí empezaría yo, aclarando esos conceptos. Bueno, yo personalmente pienso que canalizar, estamos canalizando las 24 horas del día. De hecho, esa vocecita que tenemos en la cabeza es un poco como los dibujos animados, cuando salía de un lado el demonio y el otro el ángel, ¿no? Que estaban hablando, decía uno, pues yo qué sé, no hagas esto, lo otro, ¿no? Vamos a poner ejemplos. Pero bueno, que un poquito esa voz que está siempre dentro de la cabeza, somos nosotros quienes hablamos, es nuestra voz o nos están hablando. ¿Tú qué opinas de eso, Xavier? Vale, yo para empezar, para mí, para definir lo que se llama la canalización espiritual, yo soy que muy de tierra, para mí es tener la habilidad para captar información, primero tener esa antena para poderla captar y a partir de aquí, a través de un protocolo totalmente metodizado, poder captar esa información y poderla codificar de alguna manera para que nuestra mente, porque somos seres humanos que venimos desde lo mental, podamos entenderlo y poderle sacar un jugo para poder darle una explicación y un entendimiento a nosotros mismos. Esto es lo que yo para mí es básicamente la canalización y a partir de aquí, pues cuando nosotros vamos pues entrenando y vamos experimentando y profundizando en la canalización, podemos ya dirigirnos nuestra puntería o nuestra manera de canalizar a diferentes situaciones o a diferentes planos, dependiendo de la conciencia de la persona. Pero básicamente para mí es intentar captar esas sutilezas del universo, esa información y poderla codificar cada uno a su manera y poderla pues entender. Bueno, ¿tú estás de acuerdo, Arenia? ¿Es necesario una preparación, un método, un sistema para poder canalizar correctamente o es algo inherente a las personas? Estoy de acuerdo con ambas dos, porque por un lado, vamos a pensar en lo que has dicho al principio, Arion. Lo primero que tenemos que aprender es a canalizarnos a nosotros mismos, porque dentro de nosotros existen muchas voces, muchas vibraciones de nosotros mismos que no estamos teniendo en cuenta, que muchas de ellas nos están induciendo inconscientemente a hacer cosas, otras desde el subconsciente, que tienen que ver con la historia y la importancia personal, y otras conscientemente, que es cuando escucho una voz que me dice, no hagas esto,
Pues lleva razón, no voy a hacer esto y tomo esa decisión consciente. Pero la mayoría del tiempo las voces internas nos están llevando en una dirección y otra. Entonces, lo primero, y sin entrar en los grandes ASRG, que digo yo, de grandes técnicas, implica la escucha interna. Ser un canal neutro es un primer paso que yo aprendería y sería una escucha limpia de lo que yo soy. Entonces, propongo muchas veces 3 formas sencillas, que es escuchar a la conciencia corporal o a la inteligencia corporal, escuchar a la inteligencia emocional y escuchar a nuestro intelecto. Si escucho las 3 partes de mí, puedo llegar a un consenso y me puedo quedar tranquila de que voy a ser la conciencia que impera, porque he tomado conciencia por 3 veces y tomo una decisión consensuada por 3 veces. Me puedo asegurar de que yo ya tengo un cambio en mi vida bastante grande, sin grandes técnicas todavía. Luego podríamos meternos en lo que sería otro ámbito de la canalización, que sería que si yo mismo, que soy un ser vivo, tengo 3 conciencias habitando dentro de mí, debe de ser que de forma fractal fuera también hay 3 conciencias. Y para mí las hay. Está la conciencia, digamos, natural, o la que tiene que ver con el consciente colectivo planetario, que incluye a todos los seres vivos. Me voy a encontrar una conciencia medioambiental, que también es la humana, y ahí estaría el consciente e inconsciente colectivo. Y por otro lado me voy a encontrar una conciencia superior o universal, que desde luego también necesito saber encauzar para poder guiarme en mi propósito existencial. Entonces, lo mismo que hay dentro 3, me encuentro 3 fuera, y que desde luego fuera voy a requerir de técnicas para poder conectarme, pues porque ahora mismo estoy desconectada de mi propia inteligencia humana, natural y universal. Si estuviera alineada con ella, no necesitaría una técnica. La técnica es para rehabilitarnos de alguna forma, para poder desplegar el potencial que somos, o bien, precisamente, para desarrollar mucho más allá el potencial que ya soy. Bueno, pues nos habla Arenia de diferentes conciencias, tanto internas como externas. Una cosa que la gente pues atribuye a canalizar es que hablas con un ser o personaje en particular. Siempre se entiende cuando normalmente mucha gente pues dice he canalizado a tal ser, a tal personaje, he estado hablando con tal ser o tal personaje. Pero no solo puedes hablar con seres en particular, sino que puedes hablar con conciencia. Por ejemplo, como dice Arenia, la conciencia natural, que entiendo que estás hablando de los elementales de la naturaleza como una conciencia global. ¿Te refieres a eso? En el caso de la natural, Sí. pues me puedo encontrar la conciencia planetaria, que sería la sumatoria de todos los seres vivos que hay en el planeta, como también me puedo encontrar la medioambiental, que no solamente es la humana, también me voy a encontrar los elementales de la naturaleza, que tienen que ver con el medio ambiente en el que vivimos y que mi propia biología tiene parte de ellos como ellos son parte de mí. Es decir, aquí al final formamos todo un gran ser vivo llamado planeta, aunque cada uno de los seres vivos sea un órgano funcional de ese ser vivo en conjunto, ¿no? Y me encuentro que los elementales de la naturaleza son grandes aliados de poder, no solamente para el planeta, sino para la vida, que seríamos nosotros y los elementales en este momento, el agua, la tierra, el aire y el fuego, ¿no? Y que además de la síntesis de los 4, entramos en un estado nuevo también de conciencia, tanto humana como natural, llamada también éter, o mente superior, o conciencia superior, que nos permite sentirnos un yo soy en el somos. Es decir, nos permite sentirnos a todos parte de lo mismo, de la vida, pero a la vez reconocer que somos una unidad singular. Por tanto, sí, para mí los elementales son parte intrínseca de la vida, de la naturaleza, y grandes aliados con una sabiduría brutal para nuestro desarrollo evolutivo. Bueno, me ha recordado cuando he dicho lo del agua, a una canalización que he hecho yo, donde me decían, preguntaba cómo se programaba el agua y me decían sencillamente, háblale con amor. Xavier, entonces yo ante bueno, tal variedad de canalizaciones que podemos hacer ante tantos elementos,
me gustaría, no sé, buscar una forma de expresar qué es realmente canalizar. Cuando estamos canalizando, realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo se puede expresar lo que es canalizar, el acto de canalizar? Yo para mí es conectar con tu amor universal, con tu amor interior y a partir de ahí es conectarte con tú mismo y poder conectarte con tu persona más elevada, que es el yo superior. Eso para mí es el primer contacto de la canalización, ¿no? Pensamos que nosotros los seres humanos venimos con mucha neurosis, venimos con muchos agregados psicológicos y primero hemos de hacer hincapié en canalizar a nosotros mismos, en trabajar en nosotros mismos, en trabajar esa parte del ser que es más elevado, que está allí para atender todas nuestras preguntas, nuestras dudas y nuestra parte de evolución. Y creo que canalizar es estar en contacto más contigo mismo, ¿no? Es conocerte más a contigo mismo, saber qué miedos tienes, qué es a lo que te tienes que enfrentar y tener esa parte de unión con esa divinidad que somos en un plano más elevado, que nos puede enseñar, que nos puede dirigir y que nos puede ahondar un poco más el camino. Bueno, excelente definición de Xavier, ¿eh? Y bueno, entonces tenemos que podemos canalizar con conciencias interiores, exteriores y aparte con seres superiores. ¿Qué diferencia hay, Arenia, cuando hablamos con una conciencia a cuando hablamos con un ser, pues que podríamos ponerle un nombre, digamos? Para mí, bien, también depende un poco de cómo juguemos con las palabras. Pero si tuviéramos que usar las dos a la vez y diferenciarlas, para mí una conciencia podría ser una gran mente y luego si nos metemos en lo que sería un ser, sería un fractal de una gran mente, que puede ser una mente superlativa, una mente superior o puede ser mentes colectivas. Así si pudiéramos distinguirlas como mente y el acceso que tuviera fácilmente, porque lo tenemos fácilmente el humano, pongamos un primer ejemplo que sería una mente colectiva. Pongamos una humanidad de otro tiempo. Una humanidad de otro tiempo es una mente colectiva. Así se han conectado informaciones de Lemuria, de Atlántida, de los toltecas y incluso de los mayas, más allá del legado en papiro, como quien dice, ¿no? En papel, que nos haya podido dejar las arcas de conocimiento que hemos ido cogiendo, ¿no? De todas estas humanidades, también nos encontramos que ha quedado una información en el consciente colectivo humano. Por tanto, hay colectivos de otros tiempos y del tiempo presente que podemos tocar y canalizar. Y en esos colectivos, además, se encuentran desde arquetipos que son de ese tiempo, que en este tiempo podemos trabajar en nosotros, hacer en nosotros y evolucionar en base a esos arquetipos que no dejan de ser patrones eficientes creados en ese tiempo, o también nos podemos encontrar con una entidad o un ser en sí mismo de esa humanidad que todavía se puede consultar en individualidad, no por nada, sino porque ascendió en una individualidad singular. Está la colectiva y además ese individuo en concreto tuvo autoconciencia de sí mismo. Y aquello que pasa ahora en el consciente colectivo es que podemos conectar con ambas dos. Y así, si esa es colectiva, nos encontramos con mentes superiores que podríamos hablar que podrían ser como las mentes planetarias, ¿no? Que incluyen a todas las humanidades en su interior como a todos los seres vivos. Y así las mentes planetarias o logos planetarios pues podrían tener una información en sí misma porque son mentes. Al fin y al cabo se desarrollan igual que una mente. Y luego nos podemos encontrar las mentes superlativas que nos podríamos quizás ir a la cadena de soles, a los 13 discos solares o las 13 esferas de conocimiento, que podrían ser un ejemplo, o incluso un poco más arriba, que pudieran ser una mente galáctica. Bueno, pues parece que es bastante más complicado de lo que parecía. Entonces, entonces cuando nos queremos, por ejemplo, referir a una mente, nos referimos igual que a un ser.
¿Qué nos puedes decir un poco? ¿Cómo nos puedes guiar un poquito a la hora de charlar, digamos, con una mente superior, una mente colectiva? Xavier, ¿qué nos puedes decir tú? Vale, yo creo que pienso que al querer conectarnos con una mente superior, tenemos que tener muy claras varias vertientes, ¿no? Saber en qué proceso estamos, si hemos quitado agregados psicológicos, si hemos sacado toda esa neurosis que tenemos dentro, porque si no, no podemos llegar a esa mente superlativa que dice Arenia, por mi pensar, ¿no? Entonces, hemos de hacer ese trabajo porque venimos de un siglo donde se nos ha machacado muchísimo y primero hemos de hacer ese trabajo. Ahora bien, si somos una persona ya bastante avanzada, que nosotros tenemos pues una capacidad para poder conectar con esas esferas, yo creo que lo mejor que pueda haber es nuestro poder de voluntad, nuestra perseverancia, nuestro hincapié en querer navegar por el astral y llegar a esa conciencia más superlativa, ¿no? Yo creo que también el trabajo personal hace y el que uno vaya labrando cada día y que vaya canalizando poquito a poquito cada día hace que uno eleve muchísimo más la vibración. Y cuando nosotros elevamos la vibración, apartamos situaciones traumáticas, elevamos nuestra vibración para poder conectar con esa memoria ancestral o con esa memoria superlativa, ¿no? Entonces, creo que conectar básicamente depende mucho de cada persona, de hasta dónde quiera llegar, de su poder manifestador también y de su intención, sobre todo con el corazón, ¿no? Y apartar miedos, apartar inseguridades, ¿no? Pensar que tú eres capaz de hacerlo porque eres un ser multidimensional que has venido aquí a practicar esto y a practicar diferentes multidimensionalidades y que eso la gente lo tiene que saber, ¿no? Tiene que entender que puede hacerlo, pero tiene que ponerse a ello y vislumbrar ese camino que puede ir hacia él, ¿no? Lo que pasa es que, como todo, requiere de un tiempo, paciencia, medir bastante el ego, ¿vale? Y sobre todo, creo que tener una pizca de humildad, ¿no? De ir, bueno, recorriendo deprisa pero sin pausa, ¿no? O sea, yo creo que más o menos mi poder, o sea, el poder es que una propia persona esté dispuesta a tener esa conciencia para que pueda llegar a ello y quererlo llegar. Y luego, con el camino, poco a poco irá llegando. Bueno, quería que a ver si puedes ampliar esto un poquito, preguntándote otra cosa, es ¿cómo sabes tú que realmente estás canalizando? ¿Cómo sabes que estás hablando pues con quien tú decidas que quieres hablar y no estás hablando pues no sé, con Blancanieves o con no sé con quién? Bueno, pues realmente primero es el trabajo personal que hace uno, ¿no? Porque antes de llegar a una fuente más elevada has tenido que besar bastantes sapos, es lo que yo pienso, ¿no? Porque cuando yo comencé a canalizar desde pequeñito, la conciencia no era más elevada, ¿no? Entonces yo creo que uno va por etapas, va por ciclos y poco a poco vas limando y vas estando más en tu centro, ¿no? Entonces, a medida que tú vas limpiando tu canal energético, haces ejercicios energéticos, vas labrando la canalización, vas teniendo más madurez personal y más conciencia, poco a poco vas subiendo un poquito más lo que son la calidad y la cualidad de lo que son las canalizaciones. Yo creo que es más que nada una maratón que empiezas, ¿no? Y entonces yo lo que realmente siento es amor. Cuando yo canalizo, estoy en paz, estoy sosegado, estoy tranquilo, vibro en armonía, la canalización es fluida, todo lo que estás diciendo tiene coherencia, tiene sentido. Muchas veces nos hablan en plural, ¿no? Y nunca te van a decir algo que sea grandilocuente. Cuando son cosas muy grandilocuentes, ¿vale? Entonces, yo siempre digo que hay que poner la información en cuarentena. Muchas veces de las cosas que yo canalizo las pongo en cuarentena, ¿no? Y digo, vale, me han dicho esto, perfecto, y lo aparco, ¿no? ¿Por qué? Porque luego al cabo de un tiempo yo lo recupero y lo vuelvo a leer, ¿no? Y a veces te puedes asombrar porque cosas que te han dicho han sucedido, no han sucedido, pero como que las ves de distinta manera.
Yo creo que es una manera de labrar el camino poco a poco y entender que las canalizaciones se van forjando a medida que tú vas ascendiendo la vibración y vas siendo más maduro. Entonces, para mí es, sobre todo, conectar con ese amor incondicional que tú tienes, ¿no? Entonces, es la capacidad verídica de que lo que estoy canalizando es correcto. Bueno, entiendo que el amor siempre es el termómetro, ¿no? Es como siempre indica, es la brújula que siempre indica hacia dónde ir o que las cosas están bien. Bueno, Arena, te quiero hacer una pregunta de las gordas. Habíamos hablado ya una vez algo parecido a esto y era cuando Marconi inventó la radio, realmente pretendía oír las voces del pasado, ¿no? Era lo que él pretendía conseguir con su máquina, llegar a oír las voces del pasado, incluso pensaba que podría oír la palabra de Jesucristo, ¿no? Entonces, se puede canalizar a través de piedras o objetos que antiguos, se puede llegar a canalizar lo que otras personas hicieron en ese lugar o cosas que ocurrieron en un lugar solo a través de esos objetos que quedaron en ese lugar, como por ejemplo las piedras de un castillo o bueno, pues cualquier cosa se puede aplicar a esto. Existe la psicometría, ¿no? Que también es la habilidad de captar la información que está contenida en un objeto o en un lugar. Y también tenemos que tener en cuenta que cualquier objeto que sirva para catalizar nuestra capacidad de ser receptores de la información también facilita, ¿no? Como por ejemplo los cuarzos o los cristales, muchos de ellos y con diferentes fines se pueden utilizar para canalizar. Yo cuando empecé analizando, y yo recuerdo por también hacer alusión a la experiencia de Xavier de cuando uno empieza de pequeño, ¿no? A mí me pasó de pequeña que yo escuchaba a mis padres pensar, pero yo no sabía que los estaba escuchando pensar en el sentido de que no creía que hubiera ninguna diferencia, es decir, yo no me sentía un bicho raro por ello. Creía que era lo normal, que eso le pasaba a todo el mundo, y yo respondía en base a lo que mis padres pensaban, pero no a lo que decían, porque yo los veía incoherentes. Yo veía que pensaban una cosa y eso tenía sentido, pero luego veía que decían públicamente otra que no tenía sentido con lo que pensaban, ¿no? Entonces mis padres siempre pensaron que estaba aquí para fastidiarles la vida de pequeña porque siempre metía la pata, siempre los dejaba en vergüenza, ¿no? Realmente. Entonces no se podían, no podían ocultar hasta que yo me cercioné o me di cuenta de que estaba escuchando lo que pensaban los demás. Y al principio me causó muchos problemas e intenté limitar esa capacidad. Me di cuenta en realidad de que esa capacidad la tenemos todos, ¿no? De que sin darnos cuenta continuamente somos receptores de la información que está alrededor nuestra y que de alguna forma siempre nos está llevando en alguna dirección sin darnos cuenta, porque podemos vernos inducidos por un amigo, por lo que está pensando, podemos vernos inducidos por un colectivo si piensa algo sobre nosotros. Es decir, realmente estamos continuamente abiertos a la canalización sin darnos cuenta. Y llegado a cierto momento se saturan mucho los orbitales, todo lo que son los sentidos, se saturan mucho de información hasta el punto que dejamos de distinguir todo eso y se crea un gran ruido mental que nos mete en eso que hemos hablado que se llama astral, ¿no? Que no deja de ser ese inconsciente colectivo ilusorio, gran masa colectiva de mente que estamos continuamente volcando todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que queremos y todo lo que desearíamos. Nunca mejor dicho, está creado también por los deseos y las necesidades. Entonces, esa baja vibración a la que también hemos hecho alusión implica estar ligados a ese campo astral por la red del miedo, por el terror, el miedo, la inseguridad, la incertidumbre, que al fin y al cabo es lo que ha hecho que el ser humano sea un ser vivo diferente a todos los demás. El hecho de que haya afrontado el miedo y haya querido mirar hacia el futuro le ha permitido crear una raza única, pero también nos hace vivir en la supervivencia. Y eso hace que tengamos un campo astral minado de porquería.
y no sabemos muchas veces cómo cualquier cosa podría ser un catalizador. Como que yo esté en amor es un catalizador de que yo también me conecte con otras vibraciones, que yo esté en desamor, en tristeza, en ira y en rabia, también me hace ser un canal más abierto a determinadas informaciones cuando en el día a día no. Entonces muchas veces le tenemos miedo a todo esto de canalizar, e incluso queremos encontrar piedras o minerales o tótems que me ayuden a canalizar mejor, y la cura está dentro, ¿no? Está en estar en vibración de amor, en tranquilidad y en calma, y no esperar solo que la canalización sea quien me mantenga en ese amor, sino ser ese amor y canalizar, hacerlo en dirección contraria. Entonces, con todo esto también decir, el no tener miedo a que llegados a determinados lugares nos impregnen las historias, porque estamos hechos de historia y cada lugar tiene una historia y un psicoemocional que teje este onírico humano en el que estamos, ¿no? Entonces, ir de viaje y que de repente un lugar nos sobrevenga información de otros tiempos, podrían ser esto que llamamos vidas pasadas, que no dejan de ser vidas pasadas de todo el consciente colectivo de la humanidad, y que si yo capto determinadas escenas, tiene más que ver con quién soy yo ahora que con quién fui yo antes. Las vidas pasadas ahora mismo no son las que más nos importan, sino la vida que ahora yo soy, y todas esas historias del pasado me pueden servir para entender la alegoría de mi vida en el presente. Es qué escena de la humanidad estoy viviendo yo en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces sí, hay muchísima información rondando todo el tiempo, todo el rato, y somos canales abiertos y podemos tomar decisiones conscientes con lo que nos viene y usarlo todo a favor. Bueno, pues sin duda tus padres tuvieron que pasarlo muy bien contigo. Vale. Entonces cuando dices a los niños que le dices una cosa pensando en otra, le voy a decir esto para que haga lo otro, pues ya hago lo otro, ¿no? Porque ya no me voy por ahí. Bueno, una cuestión que se me viene a mí ahora sí a la cabeza por aquí y tal, es Xavier, cuando nos estamos dejando guiar por la voluntad divina, por, digamos, por nuestro destino, por nuestro camino de vida, por nuestros guías, ¿no? Cuando dejamos que las cosas fluyan, que la vida sea como tenga que ser, ¿también estamos canalizando cuando estamos haciendo eso? Por supuesto, estamos canalizando porque somos personas que ya vivimos en el presente, que no estamos anclados en el pasado, que solo proyectamos hacia adelante un poco del futuro, no yéndonos más de los que nos toca ir. Y cuando uno está presente, se deja fluir y confía en la vida, en el universo y en el poder de la canalización, las cosas van llegando poco a poco a medida que nosotros vamos recorriendo el camino. A veces no nos damos cuenta, pero alguna pregunta, alguna dilación mental que yo pueda tener y no quiera canalizar, tiene una persona, me está dando la respuesta, pasa algún suceso y entonces me quedo quieto, y podemos ser conscientes que las canalizaciones no siempre nos tienen que llegar a través de la canalización normal en uno solo, puede ser a través de diferentes personas, ¿vale? O diferentes señales. Entonces yo por eso, por lo tanto, digo que el canalizar, podemos estar canalizando continuamente, lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta de aquello que podemos canalizar, ¿no? Bueno, otra cuestión, ¿vale? Que quizás podría contestarla yo, pero bueno, por lo que no sepáis, yo tengo un canal de tarot también, que sería @arionever, si lo buscáis en YouTube. Pero bueno, le voy a pasar esta pregunta a Arenia, ya que aquí estoy como entrevistador. Arenia, a través del tarot o a través de las runas o otros métodos por el estilo, también se puede canalizar, ¿no? ¿Qué nos puede decir? Hay que tener en cuenta que tanto el tarot como las runas, como cualquier otra simbología o geometría sagrada, contiene un alto contenido de información. Hay que saber abrir ese paquetito, ¿no? Porque realmente
estás abriendo una caja de Pandora. Hay muchísima información que nos permite un desarrollo evolutivo sobrenatural, pero es cierto que hay que saber jugar con ellos, ¿no? No porque pueda hacernos mal, porque el mal está en quien quiere mirar las cosas mal y así las vive, sino en saber realmente utilizarlas a nuestro favor. Porque abrir, por ejemplo, las cartas del tarot son unos arquetipales increíbles para poder entender tu momento vital en el psicoemocional al que tú perteneces como colectivo humano, también para poder entender el patrón conductual, tanto el patrón transgeneracional como el patrón de la humanidad que estás viviendo, del mismo modo que el I Ching y otras tantas herramientas nos sirven para saber dónde estoy, de dónde vengo y a dónde voy, pues todas esas herramientas también son canalizar información, pero en un primer momento está la interpretación del símbolo que nos permite conocernos y en otro segundo momento y quizá avanzado, aunque para muchas personas es fácil, es que luego nos está dando información concreta de la persona ligada a ese símbolo, pero el símbolo apenas le ha dado tiempo a hablarnos y nos habla mucho más la persona que tenemos delante. Y eso también ocurre pues de la misma forma con unos registros acásicos o como con otras herramientas, ¿no? Donde realmente la persona que tenemos enfrente llega y nos abre delante suya el archivo de información que es más relevante para su vida en este momento. Al fin y al cabo, digamos que toda la información de nuestra vida podría contenerse en un gran libro de vida o podrían ser muchos tomos pequeñitos que nos permiten ir llegando a nuestra información. Realmente también es simbólica, pero es nuestra información, es nuestra historia personal que nosotros nos hemos ido contando. Y hay dos historias, la historia que nos contamos y la historia de los hechos, que a veces es muy diferente. Y ambas dos pueden ser consultadas con herramientas, ¿no? Como por canalización. Bueno, entonces, como bien dice el refranero popular, todos los caminos llevan a Roma. Entonces, no es tan relevante el camino que tomas, sino la dirección que llevas. Otra cosa que me parece bastante interesante es hablar de los beneficios de canalizar. Yo esta cosa personalmente lo veo como conducir un coche, ¿no? Tú puedes tener un coche de los años 60 o puedes tener un coche actual. Cuando tú canalizas o te dejas guiar por tus guías, es como si condujeras un coche actual, ¿no? Tienes una multitud de espejos, tienes cámaras, te van ayudando en el viaje, te van diciendo por dónde ir, ten cuidado, aquí vas a pegar contra otro, y son como infinitas ayudas que te van aconsejando, te van guiando, te van llevando, donde tú tienes una visión más amplia de todo lo que te hay a tu alrededor. Mientras que cuando estás un poco cerrado a canalizar o a dejarte guiar o a dejarte llevar, es como si llevaras un coche sin ningún tipo de ayuda. Podrás correr mucho, todo lo que tú quieras, pero no tienes esa capacidad para de ver cuando aparcas o estás más cerca, lo que sea, de tener esa visión 360 grados que te dan los coches modernos. Ese, bueno, es el ejemplo que yo quería poner aquí. Y Xavier, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles son las ventajas para ti de canalizar? Primero que todo, las ventajas que yo creo que es la primera para mí es conocerte a ti mismo. Te ayuda a conocer quién eres, hacia dónde te diriges, qué bloqueos puedas tener. Es un trabajo personal muy grande que tú puedes hacer con la canalización. Luego, aparte, te puede dar mucha avidez mental, claridad mental, te puede ayudar a desarrollar una gran creatividad que tú tienes, porque pensamos que nosotros venimos de unas épocas donde se nos ha trabajado mucho el lado izquierdo del cerebro, el raciocinio siempre ha estado muy inculcado dentro de nosotros, nacimos así, nos han enseñado la educación, al menos la que yo he recibido, y entonces no estamos muy dados a magnetizar todo lo que es el lado derecho del hemisferio derecho. Entonces la creatividad, la canalización ayuda a que la creatividad sea mucho más abierta, tengamos más ideas para poder explotar mucho más nuestra inteligencia y llegar mucho más a tener esa capacidad para poder ser mucho mejores, ¿no? Entonces, la canalización, por lo tanto,
creo que nos ayuda mucho a ser muy independientes, a ser libres a nosotros mismos, sin tener ataduras de ningún tipo, donde podemos resolver dudas, bloqueos y donde realmente nos pueda ayudar a crecer personal y profesionalmente como personas. Bueno, pues con esta presentación tan magnífica, ¿quién no va a querer canalizar? ¿Tú qué opinas, Arenia? ¿Cuáles son los beneficios, según tú, de canalizar? Yo me quiero poner en la situación de cuando empecé y en aquel momento realmente yo quería encontrar mi propio camino existencial, ¿no? ¿Para qué había venido yo aquí? Ya sabía dedicarme a una profesión, ya sabía, bueno, ya sabes crear de alguna forma o encajar en el mundo, pero yo no encontraba realmente algo que me apasionara desde dentro, ¿no? Que yo dijera, bueno, es que he venido para esto. Entonces, para mí, encontrar la canalización y en aquel momento los registros acásicos, fui con una dirección y es cómo encuentro una forma de estar realmente conectada conmigo misma sin saber ni siquiera lo que era. Entonces, yo solo llamé el camino del ser y por eso entré en esa dirección. Y la verdad es que me encontré con algo fascinante, que creo que es lo mismo que transmite Xavier, es que te encuentras que el mundo es algo extraordinario, mucho más allá de lo que las apariencias nos permiten ver, ¿no? Me di cuenta literalmente que tenemos la capacidad de percibir al ser humano, lo que piensa, lo que siente y hacia dónde va. Y entonces te resulta primero muchísimo más fácil moverte por este mundo, porque percibes a los demás desde el amor, no te inmiscuyes en sus historias, pero puedes tener la capacidad empática que te permite pues dar las gracias por el encuentro, que te permite también poner un límite sano, que te permite también decir esto no me interesa. Sin embargo, cuando te falta esa capacidad empática, y la verdad es que la canalización la desarrolla de una forma extraordinaria, te permite moverte de otra manera, relacionarte de otra forma y tener una certeza de que estás exactamente donde tienes que estar. No porque seas el listo del grupo, sino por la certeza interna que te da, la calma de saber que si estoy aquí, estoy exactamente donde tengo que estar. Y que si no sé justo ahora el por qué, lo voy a saber dentro de un rato, porque todo se esclarece. Sabes perfectamente en qué planes, en qué patrones te puedes estar encontrando psicoemocionales del ser humano, que al fin y al cabo son todos arquetípicos en el sentido de que uno va al psicólogo por alguna razón, ¿no? Uno va al psicólogo para que le expliquen en qué patrón conductual humano está, porque al fin y al cabo hemos, como se dice, mamados todos de la misma teta, ¿no? Hemos nacido en la misma sociedad. Entonces, de alguna forma, los modelos psicológicos están. Y también la canalización te permite entender el modelo en el que estás, cómo sacar el máximo potencial a los modelos, cómo salirte para encontrar tu propio camino, cómo alinearte con las potencialidades que tú has venido a ser, que tú has venido a emanar en este mundo. Entonces te permite diseñar un plan de vida acorde al ser humano que tú vienes a ser. Diseñas literalmente tu lugar en el mundo y te dedicas a tus dones y talentos. Y desde luego, si la canalización a mí me cambió la vida, es porque te permite acceder a un campo superior de inteligencia de la propia humanidad, sin irme más lejos de ninguna otra humanidad. La mía propia tiene un intelecto superior, lleno de ideas originales y maravillosas, a la espera de que alguien las ponga en práctica. Y la canalización te permite esa conexión con la humanidad y contigo mismo, ¿no? Entonces, esa guía del yo superior, para mí es el yo superior de la humanidad, que como está arriba, de alguna forma, mirándonos desde esa perspectiva superior, es capaz de ver como el adulto lo ve con el niño, que ya ve para dónde va, ¿no? El niño parece que está engañando a todo el mundo con su actitud, y el mayor pues dice, ¿dónde vas, chiquitín? Que te veo venir, ¿no? Pues el yo superior no deja de ser exactamente la voz amable que nos permite salir de la voz del juez interno y del niño herido y del yo idea y del yo ideal, para poder entrar en la voz del ser, la voz verdadera, que te guía siempre con un paso certero hacia adelante, hacia tu mejor versión. Entonces, las ventajas son todas, ¿no?
no encuentro ninguna desventaja y no encuentro cómo decir que no tenga beneficios. La desgracia está que no sea común, que no sea lo habitual y que no nos enseñen eso desde pequeño, porque seríamos un ser humano extraordinario, todos y cada uno de nosotros, y esta sociedad realmente sería absolutamente diferente, ¿no? Bueno, pues para el final dejamos la manifiesto de cada uno y Xavier, tú ayudas a mucha gente a aprender a canalizar. ¿Nos das algún consejo, o sea, para aquel que quiera aprender qué es lo que debería hacer o cómo podría ponerse en contacto contigo para que le ayudes? Pues yo tengo redes sociales, me pueden encontrar en Instagram, básicamente mi página web, www.xavierblancmiró.com, y en el centro Alexandria, que es donde yo realizo casi bien el 95% de mi trabajo. Ayudo pues a canalizar, o sea, ayudar a las personas a que canalicen bajo mi método que a mí me ha servido, y la verdad pues que las personas cuando lo ven y que pueden, pues tienen un antes y un después. Bueno, genial. Arenia, tú también haces retiros y haces un montón de cositas para ayudar a la gente. ¿Tú cómo ayudas a la gente a aprender a canalizar o a trabajar con sus guías? Yo estoy llevando a cabo sesiones online y mentoring que están encauzadas en los dones y talentos, en el desarrollo de los dones y talentos de cada uno de nosotros, de alinearnos con nuestro propósito existencial e incluso del desarrollo de los emprendimientos conscientes para poder vivir de nuestras pasiones. Pero también me enfoco más en lo que son las formaciones online, que he estado estos 3 años quizás haciendo las presenciales en Portugal, y de nuevo comienzo en el formato online de Akash, de Ágora y de Aural, y los retiros vivenciales, que también son viajes iniciáticos, que llevo 3 al año, que estamos yendo a Montserrat, que vamos ahora en mayo, a Sintra, Lisboa, que vamos en septiembre, y en el Sanaim, en noviembre, vamos a Glastonbury, ¿no? Los 3 lugares son emblemáticos, son 3 centros de poder maravillosos, donde realmente el despertar del potencial humano se percibe, es palpable. Nos vamos a enfocar, como en los retiros vivenciales, en la canalización, en aprender a sacar las 3 potencialidades que tenemos, tanto las internas como conectar con esos 3 potenciales externos y permitir que eso guíe nuestra vida, ¿no? Conectar de nuevo con el humano, naturaleza, guiarnos por la matriz natural y ser guiados y comandados por una inteligencia universal. Al fin y al cabo es volver a desplegar el potencial humano que somos, ¿no? La inteligencia humana, natural y universal, que siempre digo, y que podamos realmente sentirnos un ser humano extraordinario, con la capacidad de cambiar la realidad, la suya y la colectiva. Bueno, pues agradecer profundamente a estas dos maravillosas personas que nos han acompañado hoy por vuestra presencia. Muchas gracias, Arenia, muchas gracias, Xavier, y gracias a vosotros también por ver este vídeo. Espero que os haya ayudado, espero que veáis más claro lo que es canalizar a partir de aquí, y bueno, pues ya sabéis que aquí estamos en el próximo vídeo si queréis. Muchas gracias y gracias a todos. Nos vemos.